no necesitamos que en verdad caiga una bomba, Dios nos cuide, nos libre de ello, para nosotros constatar que estamos en guerra. La guerra ya está dada. Es una guerra por la energía, una guerra por el agua, una guerra por el petróleo, una guerra por los recursos, una guerra por las tierras raras, una guerra por los espacios estratégicos, geográficos, geopolíticos. Entonces, ese fake news, que me imagino que es el que tú estás haciendo Sí, mención, es el del supuesto ataque en tierra a firme. una instalación narcoterrorista, según las formas como están ellos calificando o como están etiquetando. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, junto a Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso, les da la bienvenida a este programa de fin de año, donde estaremos, bueno, conversando sobre la actualidad, sobre lo que acontece, sobre todo lo que se vincula a los ataques que hemos tenido por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, bueno, ya ha caído en cosas tan nefastas a nivel de lo que podemos considerar fake news, ¿no, Ramón? Ya no es un presidente que simplemente amenaza, sino que hace unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, bueno, hace un momento estábamos conversando, un poco para conectar las ideas. Lo primero que hay que decir que es que la gente sigue creyendo que la guerra no ha llegado, que no estamos en guerra. La guerra desde los años 40, el mundo no ha cesado de estar en guerra. O sea, el conflicto es obvio, es entre el sur global, entre la periferia y el centro, entre el centro de poder hegemónico. Occidente. Y el extractivismo por vía de la fuerza se ha mantenido, el expolio, desde que el hegemón tomó fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de Estados Unidos. Entonces, la guerra está presente, pero se manifiesta de una manera distinta, multidimensional, ¿no? Es una guerra híbrida, una guerra no convencional, que es por la vía cultural, por la vía de comunicacional, por la vía de las redes, cuando se consolidaron el tema de las redes sociales. Entonces, lo primero que hay que decir que es que estamos en guerra. Y al estar en guerra, entonces queremos la paz. Eso es otra cosa. Yo creo que las cosas hay que verlas primero de esa manera. Luego, esto del fake news es parte de esa guerra. Es decir, no necesitamos que en verdad caiga una bomba, Dios nos cuide, nos libre de ello, para nosotros constatar que estamos en guerra. La guerra ya está dada. Es una guerra por la energía, una guerra por el agua, una guerra por el petróleo, una guerra por los recursos, una guerra por las tierras raras, una guerra por los espacios estratégicos, geográficos, geopolíticos. Entonces, ese fake news, que me imagino que es el que tú estás haciendo Sí, mención, es el del supuesto ataque en tierra firme. a una instalación narcoterrorista, según las formas como están ellos calificando o como están etiquetando. Y resulta ser que, bueno, ya hablaron pues ya ante los medios, ya manifestó la empresa Primasol, porque nos estamos refiriendo a una empresa que está fronteriza con Colombia, una empresa venezolana de materias primas de químicos, insumos químicos, que tuvo un accidente, tuvo un siniestro, un incendio que fue controlado inmediatamente, o sea, de manera rápida. Pero Trump, de manera personal, ha dicho que se produjo, no dijo dónde, pero
atando cabos, pero nos imaginamos que se refiere a Primasol, que hubo un ataque en tierra a una instalación, a un puerto, fíjate que delicado esto, ¿no? A un puerto en tierra firme, o sea, en Venezuela, de donde zarpan los buques y las naves y las lanchas cargadas De de drogas. droga y con una instalación poderosa donde se produce la droga. O sea, siguen con el relato de que aquí en Venezuela se produce droga y zarpan de aquí los buques bajo el amparo del gobierno. Y resulta que no, ya se desmontó la mentira, Ricardo. Sí, pero es que fíjate qué cosa tan absurda que... Es decir, son tan, digamos, tan brutos los narcotraficantes venezolanos que saben que hay una cantidad de buques submarinos, un portaaviones, y entonces ellos van a transitar por ahí para, Sí, o sea, una cosa de loco, hay ¿no? que ser bien lacio, bien bandera, como Sí, dice o uno sea, antes. es una cosa que dicen, oye, pero yo voy a decir, de verdad que esos narcotraficantes son de muy poca monta, porque ¿cómo van a hacer eso? Sí, bueno, Pero fíjate, Ramón, lo que tú estás diciendo coincide con algo que dice nuestro compañero José Roberto Duque, de que la guerra la tenemos desde hace mucho, es una guerra contra los pueblos, es una guerra así es. contra la gente que no se arrodilla, que no se doblega, y que en su diversidad lo que ha cambiado son las tecnologías. O sea, la guerra sigue siendo la misma, lo cognitivo lo hay desde que existe la guerra. Entonces, lo que sí tenemos son nuevas tecnologías. Decía nuestro ministro Freddy Ñáñez, el ministro de Comunicación e Información, que en estos momentos lo más peligroso precisamente está ocurriendo con los algoritmos y está ocurriendo con estas nuevas tecnologías de la información, porque mira lo que está pasando en muchos casos y en muchos países donde vemos cómo gana un José Antonio Cast, un hombre abiertamente nazi, pinochetista, eh, uh, que hace apología de la dictadura, una dictadura que mató a miles de personas, que torturó gente, que Desaparecieron. desapareció gente, Ujú. gana un Milei, gana un Noboa, tenemos a un Bukele en El Salvador, En Bolivia en gana, Bolivia gana Rodrigo Paz. Entonces, que ya tiene el pueblo levantado y sí. en Ecuador también hay Y en levantamientos. Honduras hubo un fraude, pero obviamente apoyado por Estados Unidos, que Nasri Asfura, que uno dice, oye, ¿cómo es posible que alguien con el origen que tiene Se sea, presta. sí, sea pro-yanqui y todo esto? Y fíjate que la fórmula que quisieron, que aplicaron en Honduras, fueron la que quisieron aplicar acá en Venezuela, ¿no? Desde el punto de vista electoral. Sí, O sea, claro, acá hubo un sabotaje del sistema electrónico electoral, ¿verdad? Para luego entonces cantar fraude, ¿no? Debido al retraso que hubo uh-huh. en el conteo de los votos, dado que había, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, dijo que más de 30 millones de ataques cibernéticos hubo al sistema. Sí, sí, fueron millones de ataques. Allá pasó algo similar. Bueno, Trump le da el aval, el respaldo a este candidato de la ultraderecha en Honduras. Se cae el sistema donde había un conteo favorable A Ritzy a Moncada Ritzy Moncada. inclusive a Salvador Nasralla, que a pesar de ser de oposición, no es un tipo que Ujú. esté alineado en este momento con Estados Unidos. Y en lo que entonces se recobró el sistema, cambian los números a favor de este otro Sí, candidato. una cosa que se nota claramente que fue un fraude. Pero fíjate, Ramón, lo que te quería decir, y volviendo nuevamente a lo que decía o a lo que dice nuestro ministro, es que en este momento ahí está la guerra. Eso es mentira de que hay un vuelco de los pueblos hacia la derecha, de que hay un auge nuevamente de la derecha. No, es una guerra que se está haciendo a nivel de los algoritmos. Esos análisis Claro. marxistas de antes, y se lo digo a mis compañeros, eso, cuando tú ves el análisis, ¿por qué ganó Kass? Bueno, porque no, resulta que Boric eh,
no apoyó lo suficientemente a la constituyente. Boric no hizo los cambios sociales que tenía que hacer. Es mentira. No, él es un Él es un partícipe, agente, un operador él es un operador de ese de sistema. ese sistema. Y lo que hizo, como lo fue en Argentina Alberto Fernández. como lo fue Alberto Fernández, lamentablemente. Para Sí, muchos no lo quieren aceptar. Alberto Fernández hasta sionista es. sí, Y sí. lo digo con toda propiedad. Ujú. Es sionista. Lo que hicieron fue preparar el terreno para el advenimiento de esa extrema derecha, Sí, entonces es un agente, definitivamente. haciendo ver que la fórmula socialista o como se le está llamando ahora, No es efectiva, la progresismo, progresista. no es efectiva, pero aquí está el caso de Venezuela. Venezuela con ya más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, un bloqueo al estilo, bueno, totalmente anacrónico, ¿no? Al estilo de las cañoneras del siglo XIX, de los grandes imperios, que nos recuerda el bloqueo que hubo en 1902 contra Cipriano Castro, ¿no? De los imperios de la época, Sí, sí. Italia, Alemania, Inglaterra, que estuvieron aquí en las costas de Venezuela. Bueno, ahora Estados Unidos, que anacrónicamente hace uso de su flota para asediarnos, ¿no? Sí, y asediarnos diciendo que somos narcotraficantes. Pero entonces, ahora tenemos esa guerra, que es una guerra en la que las nuevas generaciones están votando, porque simplemente los contenidos que ellos están consumiendo les hace sentir insatisfacción por el status quo que hay en el momento y luego simplemente ellos piensan que están gestando un cambio, Así es. que ciertas generaciones no han sido afortunadamente cooptadas por eso, como es el caso, por ejemplo, de México, donde hemos visto que ese tipo de guerra no tuvo efecto. Sí. Más bien, Claudia Sheinbaum logra sacar más votos que el propio López Obrador, quien es su predecesor, y Claudia Sheinbaum logra un liderazgo incluso entre las nuevas generaciones, y es que de alguna manera la gente de Morena y de México pudieron, Ramón, como anticiparse a esa guerra cognitiva. Pero bueno, Sí. vamos a un corte en América Dialoga. Vamos a hacerle y vamos a hablar en el segundo bloque, Ramón, te invito a que hablemos sobre otra guerra que no ha finalizado, que está igual de terrible, y estamos hablando del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina, de lo que están haciendo contra Siria, de lo que están haciendo contra el Líbano, de lo que hacen contra Yemen, de lo que hacen contra Irán. De eso vamos a seguir hablando en la segunda parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM, para volver a la radio, la alternativa ecológica. Vamos a escuchar una canción de la agrupación británica, y bueno, británica que tiene también gente de otros países. Estamos hablando de Gorillaz, y una canción dedicada a esa guerra que tienen las élites en el caso de Asia Occidental. Se llama De Manifiesto, y Gorillaz está aquí con Trueno y Proof. Bueno, eso que escuchamos fue De Manifiesto con la agrupación Gorillaz, y bueno, ahí estaba también acompañándolos los artistas Trueno y Proof. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM, para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos acá, este servidor, Ricardo Romero, junto a Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, y estábamos conversando sobre lo que Venezuela, sobre lo que ha representado también en la región, esos ataques de guerra híbrida, de guerra multimodal, guerra multiforme, pero que no han tenido efectos en países como, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, en el caso mismo de Cuba, o en el caso de México, donde pudieron hacer una contención de todo eso, pero bueno, lamentablemente cayeron países como Argentina, como Chile, como Bolivia, Sí. como Ecuador, como El Salvador, que quizás es quien inicia ese ciclo
perverso del uso de las redes por un payaso, un político payaso que no es ningún bruto, como mucha gente lo pone, o como quieren hacer creer que ellos realmente, ninguno de estos líderes, de estos que están en estos países, o estos dirigentes, creo que decirles líderes es mucho, realmente se hacen los brutos, o se hacen, es una forma de dramaturgia, de show, porque, bueno, lamentablemente estos algoritmos están idiotizando a la gente, esa es la realidad. Sí. No, pero yo quería completar la idea que había abierto en el segmento anterior cuando dije que Venezuela, con más de 1000 medidas coercitivas unilaterales y con un bloqueo anacrónico, como comenté, de las cañoneras, de la Fuerza Naval estadounidense frente a las costas venezolanas, y que aún así Venezuela, bueno, se ha desarrollado, ¿no? Estábamos comentando que la CEPAL reconoció que Venezuela en el 2025, bueno, estuvo a la cabeza de América Latina con un alto nivel de desarrollo 6.5%. y que se perfila para el 2026 igual con un alto nivel de Por productividad y encima de desarrollo. por encima de la media. Por encima de la media de países, estamos hablando de Sí, países que tienen un desarrollo, en el caso, Argentina tiene un desarrollo industrial, Chile lo tiene, que lo ha perdido, ¿no? Porque y más de sí, 20.000 lo empresas tiene cerradas Brasil y lo tiene México. tiene México. Entonces nosotros S- estamos en un No, buen... no es poca cosa decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se está aquí cumpliendo de nuevo eh, lo que se ha visto ya en otros casos. Fíjate, en el caso de Irán. Irán, en la medida en que ha sido sancionada, bloqueada, atacada, asediada, eh, incluso con la guerra esta que se le llamó la de los 12 días, desde el año 79 mismo, Irán ha padecido Bueno, padeció un, la gran guerra con de, Irak. de 8 años, que duró 8 años, y bueno, y una serie de ataques en territorio, ¿no? Bueno, grandes cantidad de bajas y de mártires. Pero fíjate, la voluntad colectiva, que es un concepto que a mí me gusta siempre hacer mención a ello, de Irán, ha permitido que Irán surja como un modelo de sociedad y un modelo de país, de nación soberana, ¿verdad? Que ha despuntado en lo tecnológico, en lo científico, en materia petrolera, en materia de la medicina, en el desarrollo de su propia De sus armamentos de de su defensa. armamento de defensa, porque son de defensa, no son para oprimir a nadie. Y entonces hemos visto cómo de manera directamente proporcional, en la medida que más asedio y más bloqueos y más amenazas, en esa misma medida crece esa voluntad colectiva y ese desarrollo integral de esa nación. Y lo mismo está ocurriendo con Venezuela. Venezuela, un país que tiene las cañoneras enfrente, la naval, bueno, mira, los números, ¿no? No cesa de crear soberanía, no cesa de crear autonomía. Estuve leyendo que más del 99.3% de autonomía en materia agroalimentaria, ¿verdad? 25, 27, algo así, productos de la cesta de la canasta básica venezolana son producidos en Venezuela y cuando uno va a un supermercado, uno lo constata, ¿no? Que eso no ocurrió ni en los mejores tiempos de la revolución, de encontrar los anaqueles repletos de una gran diversidad de productos. Incluso en el caso de la harina de maíz, había un monopolio. Ahora hay más marcas. Ahora hay, bueno, infinidad de Y que no marcas. son marcas que están vinculadas a un solo emporio. No, no, y del café, etcétera, etcétera. Así que bueno, vemos cómo esa fórmula hegemónica de querer atropellar a los pueblos, arrodillarlos bajo la opresión económica, lo que hace que haya más unidad. Una unidad, Ricardo, que no se decreta. Aquí nadie, o se decreta la unidad en Venezuela, que se decreta que todos los militares en Venezuela estén unidos bajo una misma causa. No, ha sido espontáneo, ha sido el fervor patriótico
que nos ha unido incluso con sectores de oposición, porque una cosa es la política, otra cosa es el sentido de el nacionalismo, el sentido de amor a la patria. Sí, bueno, fíjate, Ramón, volviendo al tema del crecimiento de Venezuela, también lo vemos con Irán y lo vemos con Rusia, que es un país mucho más sancionado Ah, que estos dos, ¿no? el mayor sancionado. El mayor sancionado y que ha logrado en este momento tener un crecimiento por encima del promedio o por la media de Europa. Es decir, Rusia sola ha crecido más que las mayores potencias europeas en cuanto a economía. Ujú. Ahora, vamos nuevamente a los conflictos que se tienen en el mundo, a la guerra que tienen las élites. En el caso de Palestina, se sigue perpetrando un genocidio, no ha parado. Israel no ha tenido en lo absoluto un respeto por el alto al fuego, sigue asediando a la población de Gaza, sigue ocupando territorio, sigue todavía hay hambruna, Sí. todavía hay Se bloquea el problemas, paso sí, de la ayuda humanitaria. todavía hay problemas de acceso al agua, todavía siguen matando gente, Ramón, siguen y bajo la impunidad de las Naciones Unidas, o sea, es una cosa terrible. Sí, uno no sabe ni por dónde comenzar a hablar de ello, ¿no? Porque fíjate, con ese acuerdo de ese absurdo y inexplicable, contradictorio cese el fuego, que no es tal cosa, no hay ninguna paz, es una paz de mentira o sea, ni siquiera se puede decir que es una paz impuesta. Lo que ha sucedido es que se legitimó de alguna manera el genocidio y un poco para frenar la movilización del acompañamiento que Muchos pueblos y muchos muchos pueblos del movimientos. mundo por millones se han manifestado contra el genocidio. Entonces, ha sido una artimaña, una treta para frenar esa campaña de descrédito, entre comillas, visto desde la perspectiva de ellos, ¿no? Del genocidio que ellos están cometiendo, porque han visto que el mundo completamente se volcó a denunciar ese genocidio y un poco para frenar, que es absurdo, porque eso es irrefrenable, ¿no? Por más millones que ellos han invertido millones y millones de dólares en crear una campaña mundial para lavar la cara del genocidio. Entonces ese acuerdo de un alto al fuego que no se ha cumplido, como tú dijiste, simplemente se ha hecho para frenar esas movilizaciones internacionales. Y Pero también para frenar, ¿sabes qué, Ramón? ujú, Algo que sí les duele, el boicot. el boicot. El boicot de desinversión les ha dolido mucho. Hay marcas que han bajado su Claro consumo. que sí. Son marcas asociadas al sionismo. Son marcas que financian Se crea el una genocidio. conciencia global sobre Sí, eso. entonces hay mucha gente que, bueno, ha dejado de consumir Coca-Cola, hay gente que ha dejado de consumir KFC, hay gente que ha dejado de consumir Adidas o productos de Unilever Sí, o sí, de sí. Cargill o de todos estos productos de Nestlé, toda esta gente, Ujú. uno ha dejado de consumir Sí. esas cosas. Y dentro de Gaza, fíjate, entonces se sembraron esas milicias paramilitares, esos grupos paramilitares tristemente conformados por palestinos en su mayoría, ¿verdad? Y han parado armados, sustentados, pagados y apertrechados por el sionismo. Claro. Allá hay suficientes imágenes, no lo digo yo, no es una cuestión de que queremos convencer a nadie de eso. Ahí están las imágenes de cómo el ejército sionista, ¿verdad? Apertrecha y le da insumos de guerra y comida a esas bandas que son contrainsurgentes, que están diseñadas para combatir a Hamas. Para combatir a Hamas y a la verdadera resistencia Que, palestina. que eso deja ver el fallo y la derrota de un ejército tan poderoso, el ejército, bueno, más moderno y poderoso, de uno de los más modernos y Y poderosos con del la cúpula mundo, de hierro. y la cúpula de hierro, y todavía y nunca lograron, a pesar de que destruyeron el 90% de la infraestructura de Gaza, no pudieron doblegar No a la pudieron, no resistencia. pudieron doblegar a la resistencia y Está no, viva y todavía. no podrán, fíjate, más o menos lo mismo ha pasado con Yemen.
Yemen ha sufrido una de las peores hambrunas que se han sufrido en toda la historia. Yemen ha tenido uno de los mayores asedios, también le han destruido todo. Y ahí está la resistencia yemení e incluso la resistencia yemení, los hutíes, se dan el lujo de apoyar a Palestina. Así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo esto en la tercera parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Bueno, haciéndole honor a la gente de Palestina y sobre todo a los que han sido solidarios en el mundo por esta causa, que lo han sido los movimientos sociales, que lo han sido movimientos políticos, organizaciones políticas y también los artistas. Y entre esos artistas está la agrupación Gorilas, que además ha podido hacer colaboraciones con gente, con artistas de Asia Occidental, en este caso Omar Soleimán, con la canción Damascus. Escuchamos Damascus, esto fue la agrupación Gorilas con Omar Soleimán como invitado, y nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, con el pueblo libanés, con el pueblo yemení, con el pueblo iraní. Y esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor Ricardo Romero Romero, junto a mi compañero Ramón Medero, hemos estado conversando de esa guerra que tienen las élites contra los pueblos del mundo. Hablamos del caso de Venezuela, hablamos del caso de lo que ocurre en Asia Occidental o Oriente Medio, como lo conoce mucha gente, y que, bueno, los pueblos tenemos que seguir alzados, tenemos que seguir alzando nuestro puño, tenemos que seguir boicoteando, muy importante el boicot de desinversión, las marcas. Voy a mencionar algunas: evitar consumir Coca-Cola, evitar consumir Nestlé, evitar consumir KFC. Yo sé que es muy sabroso, es muy rico el pollo KFC, Ramón, pero financian el sionismo, financian el genocidio. Entonces no nos hagamos cómplices de todo esto, vamos a dejar de consumir esas cosas. El boicot de desinversión es lo que más les duele a los sionistas. ¿Qué te parece eso, Ramón? Bueno, lo de que es sabroso KFC, no, Bueno, no, tiene no te lo compro, pero bueno. Bueno, tiene unas especies allí, pero... Bastante insalubre esa comida. bueno, eso sí es verdad. Mira, sí, el boicot hay que mantenerlo. Hablábamos de Palestina y decíamos bueno, que el genocidio continúa, solamente ahora bajo otra máscara, se ha cubierto con un telón lo que sucede allá adentro, pero la hambruna persiste, se sabotea el suministro de alimentos y de insumos primarios. Matan gente a cuentagotas. Hay ejecuciones sumarias en las calles. Ha servido también como pote de humo para disimular los avances que hay en Jerusalén de asedio contra poblaciones y familias En palestinas. Cisjordania, sí. En Cisjordania, para desplazarla. Los colonos, bueno, han boicoteado, han saboteado las actividades agrícolas de recolección de la, de la aceituna Sí, de los de los olivos. dátiles, de los olivos, todo esto. Así que nada, allí ese genocidio permanece, y lo que tú habías nombrado, la ONU. O sea, la verdad es que uno encuentra allí tantas contradicciones. Fíjate, en la ONU se dio una aprobación casi unánime por por el reconocimiento o porque se cumpla el proyecto de los dos estados. A mí eso me parece, Sí, sigue ¿verdad?, siendo anacrónico. aberrante, anacrónico. Es decir, mira, la ONU es la causante del genocidio en Gaza.
Porque al haber aceptado en la resolución 181 del año 47 esa supuesta partición que nunca se cumplió y que no tenía por qué ser cumplido, al haber aceptado que una colonia extranjera, europea, tomara posesión de unas tierras ajenas, ¿verdad? Que está a miles de kilómetros de distancia, cuando eso es un problema europeo, debieron entonces haberse instalado en Alemania. Si el holocausto fue la razón para la creación de un Estado judío, bueno, debieron haberlo hecho en el seno del país que produjo el holocausto, Claro. no en Palestina. Entonces, ¿cómo ahora, después de tantos años, más de 70 años, vuelven, o sea, vuelven a caer en la misma contradicción cuando estos años debieron haber servido para haber pensado el error que se cometió, ¿verdad? Los dos estados es imposible, Ricardo, quienes nos escuchan. Primero, es imposible porque tú no puedes aprobar, o sea, una organización multilateral como la ONU no puede aprobar una colonización, un robo descarado de un territorio, en primer lugar, ¿no? Por una fuerza que son europeas, extranjeras. Tú no le puedes arrancar a un país despojarlo de su territorio. Ahí cabe un solo Estado, el único Estado que cabe allí es el Estado palestino. Claro. Un solo Un Estado. solo Además, la Estado. convivencia sería imposible. Un Estado como el espurio Estado sionista de Israel, que es abiertamente fascista, genocida, expansionista, militarista, Supremacista. supremacista, racista. ¿Cómo tú vas a convivir militarmente superior? ¿Cómo vas a convivir? Si en este acuerdo de paz, fíjate todos los bloqueos, todas las limitaciones que le han puesto al pueblo de Gaza, que no pueden tener su propio ejército, no pueden tener su propia No, sistema de ni organización siquiera sus propios tribunales. y tribunal. Entonces, ¿qué Estado va a ser ese? Un Estado sin soberanía, sin ejército, sin policía, sin nada. No, es absurdo, es Es absurdo. absurdo. Entonces, que una organización como la ONU haya dicho algo, haya aprobado algo como eso, mira, a mí me parece algo anacrónico y vergonzoso. Sí, yo creo que una de las cosas que se hace necesario es que mucha gente habla de la refundación de la ONU. ¿Para qué? Eso no No, necesita no, ser refundado. Yo lo que creo es que debemos tener los países del sur global otra organización, una organización que incluso tenga la capacidad de poder intervenir en conflictos, bueno, conflictos no, en genocidios, porque no es un conflicto, es un genocidio que está cometiendo un Estado contra una población indefensa, indefensa entre comillas, porque tienen una resistencia, pero no tienen un ejército, claro, no tienen un Estado, porque la autoridad palestina no es un Estado. claro. O sea, un Estado como clásicamente se conoce o como lo reconoce las Naciones Unidas no lo es. Hay países que han reconocido, como es el caso de Venezuela, al Estado palestino. Y reconocen el Estado palestino del cual el Estado de Israel está ocupando. Un nuevo orden mundial requiere de una nueva estructura, de nuevos organismos multilaterales. Es decir, tenemos que pensar en un mundo reorganizado desde una perspectiva diferente, donde ya llegó ya caducó el modelo civilizatorio que se inauguró en el año 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya eso caducó. Sí, tiene 70 años de caduco. ¿Por qué caducó? Porque, fíjate, actualmente los países que crearon esa megaestructura de organizaciones como el Banco, el FMI, el CPI, la ONU, la OEA, todos esos organismos multilaterales, la OMS, etcétera, etcétera, esos organismos se crearon para servir a los intereses de Occidente. Pero ahora vemos como el propio Occidente, o sea, el propio Estados Unidos, el propio imperialismo, creador de esos organismos, de alguna manera creador de esos organismos, lo desconoce. Sí, sí, Entonces, no les de- importa. ya mismo como Marco Rubio, ¿no? Pero la ONU dice, no, pero es que Venezuela no produce droga ni trafica con droga. Ah, no, a mí no me importa lo que diga la ONU. O sea, cuando hay una declaración de ese tipo, ya tú te das cuenta que ese modelo fracasó y que esos organismos multilaterales tienen que dar paso a Pero otros mira, Ramón, nuevos. si hasta el propio Marco Rubio Ujú.
cuando salió un informe del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo que, bueno, no, Venezuela no trafica droga, a él tampoco le importó eso. Por eso, que No les no le importa. importa nada. O sea, lo que pueda decir los organismos multilaterales, creados por ellos mismos de los años 40, no les importa para nada. Entonces, tenemos que dar paso a unos nuevos Sí, modelos de... necesitamos un nuevo modelo de multilateralismo que no solamente esté ocupado del tema económico, como es el caso de los BRIC. O sea, están los BRIC, económicamente se le está haciendo frente al dólar, se le está haciendo frente a la hegemonía occidental o a la economía de la hegemonía occidental, pero a nivel de tratar asuntos políticos profundos, donde hay pueblos involucrados, donde hay gente, donde las mayorías están siendo afectadas, ahí necesitamos. Sí. Mira, Ricardo, bueno, ya para finalizar, yo creo que Estados Unidos, el imperialismo, Trump, no puede con Venezuela, no ha podido ni podrá. Yo creo que les ha dolido, pero muy, muy adentro, ver al pueblo celebrando Sí, con alegría, indiferente a que haya 20, 50, 100 buques al frente. Es decir, ahí tú ves lo que hablábamos, la voluntad colectiva, como el pueblo venezolano, honrando esa cepa y revolucionaria, Caribe. independentista y caribe, cómo hace caso omiso de esa amenaza, ¿no? Que no significa que no sea una amenaza, pero el pueblo venezolano jamás va a ceder en su alegría, en su entusiasmo y en su deseo de ser libre, de emanciparse y de Y así desarrollarse. celebramos la Navidad y vamos a celebrar el Año Nuevo. Así es. Bueno, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. En esta su señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero y mi compañero Ramón Medero les deseamos un feliz año y por eso cerramos con la canción Un feliz año para ti. Feliz Navidad y feliz Feliz año para Navidad, todos y feliz todos. año, hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.